Muy buenas tardes. Bueno, les saludamos desde Centro Restauración Familiar Emanuel. Y en este día vamos a dar seguimiento al tema el cuádruple llamamiento de Jesús. Pero antes de iniciar, me gustaría que te pusieras cómodo, cómoda donde te encuentras en este momento, porque vamos a escudriñar su palabra. Vamos a crecer de manera espiritual y me gustaría que tomaras tu Biblia, una libreta, algo donde tú puedas anotar. Y el tema que vamos a darle seguimiento es ¿para qué llama Jesús a sus discípulos? Y el punto que vamos a ver el día de hoy es para entrenarlos en el ministerio de liberación de las almas. Y nos vamos a basar en Marcos 1, del 21 al 28. Y vamos a darle gracias a Dios antes de iniciar. Padre, te damos gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada persona que nos está sintonizando, nos está escuchando, nos está viendo en este momento. Te pido que sea tu palabra, Señor, depositada en su corazón, Señor, en su espíritu, y que pueda dar, Señor, ese fruto apacible en sus corazones y en sus vidas. Te bendecimos en este día, Espíritu Santo. Tú eres el maestro, tú eres el que enseña, tú eres el que toca los corazones y haces la obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ver Marcos 1, del 21 al 28. Y dice así su palabra. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: callad y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, vamos a estacionarnos en esta palabra y vamos a estudiar algunos puntos importantes, porque cuando Jesús llama a sus discípulos para entrenarnos en el ministerio de las almas, vamos a ver, hay cosas importantes que nosotros como discípulos, hablando desde la parte espiritual, tenemos que tener, así como nos enseña la palabra. Dice que él entró a la sinagoga en el día de reposo. Y usted va a decir, bueno, ¿y a qué se refiere al día de reposo? En ese momento, bueno, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, equivale a lo que viene siendo el sábado. Le conocen, de acuerdo a la cultura, el Shabbat. Para nosotros, el día de reposo, el día de descanso es Jesús. En ese momento ellos entraron, estaba Jesús, pero en ese momento había una condición y no era lícito que en un día de reposo sanara al enfermo. Cuando él llega y empieza a hablar de esta parte, él tenía algo muy interesante que nosotros tenemos que aprender. Jesús estaba haciendo misericordia. Cuando una persona dice, yo quiero liberar las almas, yo quiero ir y que esas almas donde están cautivas, tiene que haber misericordia. Porque si no hay misericordia, no va a haber liberación de las almas. Uno de los atributos del Padre es la misericordia. Cuando nosotros vemos una necesidad, no solamente es para ver la condición de la persona, es verla desde ese atributo del Padre, a través de su misericordia. Cuando ellos vieron esta situación, ellos se maravillaban o se asombraban de la doctrina. Y usted va a decir, bueno, ¿a qué se refiere con doctrina? Dice que doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas
y principios básicos defendidos por un movimiento religioso. Muchas doctrinas han salido, doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. En ese momento estaban en la sinagoga y veían cómo Jesús enseñaba, pero era una enseñanza diferente a lo que ellos venían enseñando a los demás. Por eso se asombraban, por eso se quedaron como sorprendidos. ¿Qué es este hombre? O sea, ¿con qué autoridad? Y en esta parte vamos a hablar también de lo que representa la autoridad. Él hablaba con autoridad porque la autoridad va relacionada con la verdad, con la veracidad. Y Jesús es la verdad. Dice su palabra, Él es la verdad y el camino. Y entonces dice, nos enseñan las escrituras que enseñaba, pero no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Dice, eran maestros de la ley, es decir, ellos tenían conocimiento de la ley y también conocían la ley y poseían la autoridad jurídica para dictar sentencias en tribunales de justicia. Es decir, como ellos conocían la parte de la ley, ellos juzgaban. Por eso decían, por eso ahí la palabra nos enseña. Dice, no enseñan o no estaban enseñando como los escribas enseñan. Cuando llega Jesús, vieron a Jesús con esa autoridad. Era como esa parte, ¿qué está pasando? Vamos a ver lo que nos dice el 24. Dice, diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Fíjese, hasta ellos reconocían quién era Jesús. Y cuando hablamos de la autoridad que poseía Jesús, es una facultad, dice que la autoridad es facultad o derecho para mandar o gobernar a una persona que está bajo un mando. Entonces, la autoridad va relacionada con la obediencia. Si yo estoy en una posición de autoridad en la casa, en un trabajo, en algún rol social, y si tengo autoridad pero no ejerzo obediencia, pues entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque la obediencia dice acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. La autoridad con la obediencia van de la mano. Y Jesús tenía esa autoridad porque tenía esa obediencia al Padre. Por eso ellos se admiraban. Vemos en el 22, en Marcos, estamos en Marcos 1, del 21 al 28. Y en Marcos 1, 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, como el que tiene autoridad. Y la autoridad que dijimos que va relacionada con la obediencia. Y cuando los escribas estaban en esa autoridad, ellos tenían autoridad, pero quizás no había obediencia, ¿verdad? Entonces, aquí es la parte donde nosotros vamos tomando estos principios. Y en ese momento ellos se admiraban no solamente por lo que él estaba enseñando, sino cómo tuvo ese poder, cómo hubo esa manifestación de que reprendió a ese espíritu inmundo, lo cayó y cómo salió de la persona. Era algo sobrenatural, ¿verdad? Dice que los espíritus inmundos conocían a Jesús, le conocían su autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de obediencia. El que está bajo autoridad siempre está en obediencia y es viceversa. Va relacionada una cosa con la otra. Cuando en ese momento Jesús reprende a este espíritu inmundo, él buscaba pasar desapercibido. Porque lo dice en el 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Es decir, ellos se querían como esconder, le estaban diciendo como halagando una virtud de Jesús para que él no dijera nada, pero él les conocía. Ellos sabían quién era Jesús. Ahorita vamos a ver ese punto también. Y vemos cómo Jesús cayó y ordenó que saliera ese espíritu inmundo de esa persona. Entonces nos damos cuenta que hasta los espíritus inmundos obedecen a Jesús por la autoridad que el Padre le ha dado. Y ahorita vamos a analizar cómo podemos llevarlo nosotros a estos tiempos, porque estamos viendo cómo entrenar en el ministerio de la liberación de las almas. Vamos a irnos a Hechos 16, Hechos 16, del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Dice así su palabra, poderosa y bendita. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mira, aquí vemos esta parte, y ¿por qué la explico? Vemos la parte de la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Pero también podemos observar un espíritu, bueno, se le conoce de adivinación, ¿no? Un espíritu de pitón. ¿A qué se relaciona con ello? Cuando Jesús estaba liberando a esa alma en Marcos 1 del 21 al 28, había ese espíritu de adivinación, es un espíritu de pitón. Ese espíritu opera, es decir, son falsos dones, porque viene a adivinar, viene a imitar los dones del Espíritu Santo, con discernimiento, con revelación, con ciencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque llegó el momento que cuando ya la persona, esta mujer, pasaba hablando esas voces, dijo: no, a ver, ya me enfadaste. Hay una situación donde había esa alma cautiva. Él no vio a la persona, Pablo no vio a esta persona y se fue contra la persona. Él se fue directamente hacia ese espíritu inmundo que estaba atormentando a esa persona, y la persona fue libre. Y ahora, ¿cómo se manifiesta este espíritu? Vamos a ver cómo se manifiesta. Dice, este espíritu se manifiesta con un letargo. Fíjate, con un letargo o un peso durante la adoración. Cuando la persona está en un momento de adoración, puede bajar la parte del ánimo. De pronto la persona se siente como que le molesta, le enfada. ¿Por qué? Porque está siendo influenciada por este espíritu. Entonces siempre busca como ver lo bonito, como le dijo esta mujer. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, o sea, para pasar desapercibido. Pero Pablo, estaba consciente de lo que pasaba con esa mujer. Y él pudo ver Dios lo había entrenado. El Espíritu Santo lo había entrenado para liberar esas almas. Ahora, nosotros en estos tiempos, tú puedes decir, bueno, yo conozco de la palabra, yo soy un discípulo de Jesús, pero no solamente es decir soy un discípulo de Jesús, o yo voy a liberar esas almas que están en cautividad. Tiene que haber principalmente misericordia. Si tú dices, el Señor me ha llamado a liberar almas, es un llamado. Tiene que haber misericordia. No podemos ser como los escribas, estar juzgando y enviando a las personas al infierno, o estar pasando ese peso contra esas personas. ¿Sí me explico? Tiene que haber misericordia. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos conocen la autoridad que hay en cada uno de los creyentes.
Y si tú no tienes misericordia, si no hay obediencia, que es otro punto importante, la obediencia principalmente a Dios. Cuando tú conoces la obediencia al Padre, te va a ser fácil, se te va a ser algo normal obedecer a las leyes terrenales. Pero cuando no hay obediencia, ¿qué es lo que pasa? Hay orgullo. Y tú puedes decir, no, yo voy a obedecer solamente a Dios, a las leyes terrenales no. Entonces hay orgullo. Y no podemos operar con orgullo. ¿Sí me explico? Tenemos que ser muy sabios. Y también la parte de la autoridad. El que está en autoridad vive bajo obediencia. No podemos decir, yo tengo autoridad para hacer cuando no estamos sometidos a la obediencia. Cuando no está nuestro corazón acatar la voluntad del Padre. ¿Sí me explico? Entonces, te fijas que cómo Jesús llama a los discípulos a entrenarnos en el ministerio de la liberación de las almas. Es un entrenamiento. Y cuando decimos entrenamiento, vamos a estar pasando situaciones donde Dios nos va a estar probando qué tan obedientes somos. ¿Qué estamos haciendo con la autoridad que Dios ha delegado en nosotros? Los que somos padres con nuestros hijos. Si estamos en un rol, en un trabajo, si tú tienes autoridad, ¿cómo estás ejecutando tu autoridad? Si hay misericordia en nuestros corazones, si hay verdad, veracidad, justicia. ¿Te das cuenta? No solamente es decir, en el nombre de Jesús te libero, no. Tiene que haber esa autoridad, tiene que haber esa humildad. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos conocen quién está bajo autoridad, cómo estás operando. Y también pues podemos ver esta cuestión de la doctrina, la enseñanza. Hoy en día hay muchas enseñanzas y cada una de las enseñanzas te hablan de una verdad, pero nosotros estamos basados a principios que la misma palabra nos ha enseñado. Por eso es importante el discernimiento. Porque si nosotros no escudriñamos la palabra, si no estamos buscando la revelación del Padre, la alianza del Espíritu Santo y que el Hijo sea en nosotros, no va a haber esa cuestión. Y entonces se nos va a dificultar. Y por eso es importante que la enseñanza que nosotros estamos tomando venga directamente de la palabra. Porque hay muchas fuentes, pero aquí tiene que ver con las convicciones. Si tú no tienes convicciones, vas a ser golpeado por cualquier doctrina que te enseñe, porque tiene que ver con la relación que estás teniendo con el Padre, tiene que ver con esa relación con Jesús y esa alianza del Espíritu Santo. Si tú de pronto dices, bueno, lo que está hablando esta persona no me cuadra o no me cheque, estamos hablando de un área espiritual. Esta enseñanza es para crecimiento espiritual. Somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. De ti depende, de mí depende tener ese crecimiento. Y si queremos ayudar a los demás, es necesario que nos sumerjamos en la parte espiritual. Así que en este día yo te bendigo en esta tarde y te animo para que sigas sintonizándonos, para que sigas llenándote de la palabra. Si de pronto no se te pasó algo, no le entendiste, vuelve a repetir el video. Y te damos gracias desde Centro Restauración Familiar Emanuel. Te bendecimos en esta tarde y te esperamos muy pronto. Hasta luego.